¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral. En esta ocasión vamos a estar trabajando un tema muy importante que es la habitación de los trabajadores. Este es un tema muy importante porque en este apartado se crea el Fondo Nacional de Vivienda y por lo tanto un instituto que administre este Fondo Nacional de Vivienda que nosotros conocemos como Infonavit. Eh, este apartado de habitación para los trabajadores no viene contemplado dentro del libro que nosotros hemos utilizado a través de todo el curso, por lo cual vamos a explicarlo directamente de la ley de la Constitución. Ya habíamos mencionado en algunas ocasiones diversos artículos relacionados a esta habitación, pero recuerden que la importancia de este tema es por la creación del Infonavit. Y entonces muchos creen que solamente la habitación es un cuarto que debe tener a disposición de los trabajadores el patrón cuando el trabajador tenga que pernoctar en el trabajo, ¿no? Tenga que pasar la noche para que posteriormente pueda prestar el servicio laboral los trabajadores. No nada más es eso, ¿no? Sino habla principalmente de la creación del Infonavit. Entonces la creación de un fondo para la creación de viviendas que sean designadas para los trabajadores. Y es por eso que es muy importante que nosotros toquemos ese tema para que ustedes puedan comprender la importancia de la habitación para los trabajadores. Bien, antes de entrar en tema, quiero mencionarles que esta obligación o este derecho para los trabajadores tiene fundamento en la fracción 12 del apartado A del artículo 123 constitucional. Por eso vamos para allá. En el artículo 123 constitucional, recuerden que ya lo hemos estudiado en diversas ocasiones y se refiere pues a los derechos que tienen los trabajadores. Se divide este artículo 123 en dos apartados, en el apartado A y apartado B. Dentro del apartado A se establecen los derechos que tienen los trabajadores que laboren en empresas privadas, mientras que en el apartado B son los derechos que tienen los trabajadores que laboren para el gobierno. Dentro de lo que es el apartado A de los trabajadores, aquí lo menciona, obreros, jornaleros y empleados domésticos, artesanos y de manera general todo tipo de contrato, o sea, dice todos los trabajadores, eh, que es que aquellos que trabajan para la empresa privada, tenemos en la fracción 12 la obligación que tiene el patrón para, eh, para participar en la creación de un Fondo Nacional de Viviendas. Y no significa que el patrón deba de realizar las viviendas, sino debe de aportar al fondo. A menos en un caso especial que más adelante ahorita lo vamos a ver, en caso de que exista la necesidad de crear un pueblo nuevo, que por la lejanía de donde se va a prestar el servicio, la lejanía de un poblado cercano, pues se tenga la necesidad de construir casas. En este caso ya el patrón tendría la obligación de empezar a construir esas casas. Y es un tema muy importante porque también tenemos que ver la ley del Infonavit para saber en qué momento participa el Infonavit en la construcción de un nuevo poblado. Pero vamos a estudiar este fracción 12 del artículo, del apartado A del artículo 123 constitucional, que nos dice, toda empresa, toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estarán obligadas, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Bueno, en este primera parte del primer párrafo de esta fracción 12 establece que las empresas agrícolas, industriales, mineras y de cualquier otra clase de trabajo. Cuando nos habla que es primero, cuando nos dice que es industrial, la industrial pues puede ser muchas, ¿no? La industria es la transformación, ¿sí? Así lo establece el Código Fiscal de la Federación, la transformación de la materia prima a un producto terminado. Pero después nos dice que es de cualquier otra clase de trabajo, o sea, deja indeterminado el, el tipo de industria que debe de cumplir con esta obligación, por lo cual podemos decir que todas las empresas están obligadas a eh,
a participar en esta, pues en proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Después nos establece: esta obligación se cumplirá mediante la aportación que las empresas hagan al Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que pueda otorgar a estos créditos baratos y suficientes para adquirir en propiedad tales habitaciones. Entonces, la obligación del patrón es contribuir a este Fondo Nacional de Viviendas para que ese Fondo Nacional de Viviendas pueda otorgar créditos baratos y suficientes para que los trabajadores puedan adquirir habitaciones. Después nos menciona en el segundo párrafo: se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Aquí nos estamos refiriendo del Infonavit. El Infonavit es el encargado de la administración de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Posteriormente nos menciona: dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad la habitación antes mencionadas. Aquí este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque establece la propiedad. Hay que recordar que dentro de lo que son los bienes inmuebles, pues hay diversas figuras jurídicas. Dentro de ellas está la propiedad, pero también está la posesión. La posesión se refiere cuando uno renta, por ejemplo, renta una casa habitación, pero no es el propietario, la está rentando. Sin embargo, tiene el derecho de poseerla, ¿sí? De utilizarla, de hacer el uso, goce y disfrute del bien inmueble. Pero no así una actividad de dominio, una actividad de poder hipotecarla, de poderla vender. No se tiene ese derecho. Eso es en relación a la posesión, pero aquí nos habla de la propiedad. En la propiedad, pues se tiene todos los derechos amplios, inclusive se tiene el derecho de transmitir la propiedad, ¿sí? Por eso se refiere a la propiedad y no a una posesión. Eso es importante que nosotros que tengamos en consideración, porque el, el derecho del trabajador es obtener la propiedad de ese bien inmueble. Después nos menciona: las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios para la comunidad. Aquí ya habla de la obligación que tienen los patrones en la construcción de servicios, y habla de escuelas y enfermerías y otros servicios, ¿sí? Pero se refiere cuando por cuestiones pues de la situación del negocio, el negocio esté situado fuera de las poblaciones. Entonces, cuando esté fuera de las poblaciones, el patrón está obligado a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios. Después nos menciona: además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 200 habitantes, podrá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Bien, aquí nos habla siempre y cuando pues la población creada porque el centro de trabajo está muy distante a otras poblaciones, cuando pasen de los 200 habitantes, el patrón está obligado a establecer un espacio de terreno que no será menor de 5,000 metros cuadrados para que el municipio pueda establecer sus mercados municipales y edificios destinados a la administración pública municipal, así como la creación de centros recreativos. Entonces, el patrón, aquí la interrogante es: ¿el patrón estará obligado a crear habitaciones, a construir habitaciones?
para sus, pues para sus trabajadores o es el Infonavit? Ahorita más adelante lo vamos a ver para que ustedes lo puedan tener esa pregunta que se tiene que resolver. Después dice, queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. Vean, el patrón, recuerden que debe de tener tiene la obligación de que en los nuevos centros de población para los trabajadores debe de establecer escuelas, enfermerías y otros servicios, pero aquí también establece que no se puede establecer expendios de bebidas embriagantes o casas de juego de azar. Queda prohibido en todo centro de trabajo. Y ahora sí vamos a regresar al artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora ya sabemos que la fracción 12, apartado A del artículo 123 constitucional establece el derecho que tienen los trabajadores pues en obtener en propiedad una habitación que sea cómoda e higiénica. El artículo 136 nos establece, toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, la empresa deberá de aportar al Fondo Nacional de Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Entonces aquí ya empezamos a establecer, en primera instancia, dice, toda empresa agrícola, industrial, minera y de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. ¿Sí? Entonces, eso ya lo habíamos leído en la Constitución. Y aquí nos habla, dice, toda empresa agrícola, industrial, minera y de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas y higiénicas. Entonces, lo que se hizo en el artículo 136, pues es traspasar lo que ya habíamos visto en el primer párrafo de la fracción 12 del apartado A del artículo 123 constitucional, pues simplemente a la primer parte de este artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo. Pero aquí también nos establece algo muy importante. Nos establece, dice, para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Ahí tenemos el primer dato. Es el 5% de los salarios de los trabajadores al servicio del patrón. Y eso es lo que nosotros, como patrones, tenemos la obligación de aportar al Fondo Nacional de Viviendas. ¿Sí? Vamos al siguiente artículo. Artículo 137. El Fondo Nacional de Viviendas tendrá por objeto crear el sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes para adquirir en propiedad, otra vez estamos hablando en propiedad, habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejora de sus casas habitaciones para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Aquí hay unas cuestiones que son importantes. Dice, el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear un sistema de financiamiento para los trabajadores para obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad las habitaciones cómodas e higiénicas. Eso también ya viene en el artículo 123, apartado A, fracción 12, en donde se establece que este Fondo Nacional de la Vivienda eh, establecerá un sistema de financiamiento para otorgar crédito barato y suficiente para adquirir la propiedad de tales habitaciones. Entonces, otra vez, este artículo 137 pues viene pues muy ligado a esa fracción 12, apartado A del artículo 123 constitucional, en esta parte que nosotros estamos mencionando. Ahora, ¿cuál es la novedad? La novedad es de que también el Infonavit sirve para que se pueda otorgar créditos para la construcción, reparación o mejoras de casas habitación y
para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Vamos a ver lo primero. Nos dice, para la construcción, reparación, mejoras de sus casas habitaciones. Eso quiere decir que si un trabajador ya tiene un terreno y solamente lo que quiere es construir su casa, el Infonavit no nada más le va a decir, ¿sabes qué? Nada más te voy a dar un crédito para adquisición de casa. No, aquí ya establece en este artículo 137 que el trabajador tiene el derecho de tener acceso a un crédito que le permita construir su casa. Ahora, en el segundo punto, dice reparación. Reparación es decir, ya está la construcción, simplemente pues no está en las condiciones adecuadas para vivir. Entonces, en este caso, estamos hablando que el Infonavit puede otorgar un crédito para que se pueda reparar esa casa que ya está construida. Pero todo, recuerden que debe ser casa habitación, ¿eh? Casa habitación, no un local comercial, no otro tipo de, de construcciones. Debe ser casa habitación. Después nos menciona o mejoras. ¿Qué son las mejoras? Pues las remodelaciones, porque tal vez la casa sí está bien, está construida, tiene las condiciones para vivienda, pero pues tal vez le hace falta que le pongan piso, que la pinten, que arreglen sus paredes, que pongan el sistema de agua, de luz de manera adecuada. Esos son mejoras para la casa habitación, ¿sí? O para remodelarla. Entonces, en esos tres conceptos no es nada más de la compra de la casa habitación, sino también habla de la construcción, reparación y mejoras de esa casa habitación. Y después viene otro concepto que es muy importante, dice, para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Es decir, si el trabajador obtuvo un crédito tal vez bancario para la construcción, reparación o mejora de la casa habitación, ¿sí? Puede solicitar al Infonavit un financiamiento más barato que lo que se le dieron tal vez una institución bancaria para el pago de esos pasivos adquiridos por estos conceptos, dice, por estos conceptos. Tal vez el trabajador adquirió una propiedad, una casa habitación y sacó un crédito con un banco. Entonces, aquí en esta parte de este artículo 137 establece que tiene derecho a pedírselo al Infonavit con unas condiciones de crédito más convenientes para el trabajador, con el objetivo de que pueda pagar ese crédito que le dio la institución bancaria y el Infonavit le va a dar unas condiciones de crédito más favorables que lo que le está ofreciendo el banco, en este caso la institución financiera. A eso se refiere esta parte. Después nos establece en el artículo 138. Los recursos del Fondo Nacional de Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Ahí se habla de cómo se va a administrar el Fondo Nacional de Vivienda, es de manera tripartita por representantes del gobierno, de los trabajadores y de los patrones. Ese Fondo Nacional nosotros ya lo habíamos visto y menciona, dice, organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Dice que administran los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Entonces, otra vez, este artículo 138, pues se establece lo que ya se había mencionado en esta fracción 12, apartado A del artículo 123 constitucional. Vamos al artículo 139. Dice, el artículo 139 dice, la ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir la propiedad de las habitaciones y obtener crédito, o sea que se refiere al artículo 137 que habíamos mencionado que era para el pago de pasivos o para la construcción, ¿no? De la construcción, reparación y remodelación, mejora. Esta parte del artículo 139 ya establece parte de lo que también se mencionaba en esta parte de
de la Constitución, en el cual menciona sobre la ley para la creación de un organismo que representa el Fondo Nacional de Viviendas. Y aquí dice ley que crea dicho organismo regulador de los procedimientos conforme a los cuales los trabajadores adquirirán la propiedad de la habitación o obtendrán créditos. Vamos al artículo 140. En el artículo 140 se establece el organismo, dice, el organismo a que se refiere el artículo 138 y 139, o sea, hablan del Infonavit, tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de casa-habitación destinados a ser adquiridas en propiedad para los trabajadores. Vean, dice, el organismo el Infonavit tendrá a su cargo la coordinación y financiamiento de los programas de construcción de casas-habitación, coordinación de programas de construcción de casas-habitación y financiamiento de las casas-habitación destinadas a adquirirla en propiedad de los trabajadores. Entonces el Infonavit, por eso hubo un crecimiento de las constructoras. ¿Se acuerdan? Pues teníamos a las constructoras Geo, por ejemplo, Casa Sara, entre otros, en el cual pues hubo una coordinación entre lo que es el Infonavit y las constructoras con el objetivo de que pudieran crear pues poblados, centros de vivienda, y con el objetivo de que el trabajador tenga el acceso a esa casa habitación por medio de esa coordinación entre el Infonavit y las constructoras. Después, en el artículo 141, nos menciona, las aportaciones del Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicará en su totalidad a construir depósitos en favor de los trabajadores que se sujeten a las bases siguientes. 1. En los casos de incapacidad temporal permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando éstas sean del 50% o más, de invalidez definitiva en términos de la ley del Seguro Social, de jubilación o de muerte del trabajador, se entregará el total del depósito constituido a él o sus beneficiarios con su cantidad adicional igual a dichos depósitos. Aquí nos establece qué es lo que pasa cuando el trabajador tiene, ha constituido cierto fondo, pero ese trabajador tiene una incapacidad total permanente, parcial permanente, tiene una invalidez definitiva, o ya está jubilado, o es que haya muerto. Se establece que ese fondo que el trabajador, y junto con el patrón, haya creado, ¿sí? Se lo van a dar a sus beneficiarios, sumándole una cantidad igual a lo que se haya, lo que se haya juntado dentro de este fondo de los trabajadores. En este caso, del trabajador que tenga esas condiciones. Menciona, en caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, se procederá de la misma forma observando lo establecido en la legislación especial en la materia. Fracción 2. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total del depósito que se hubiere hecho a su favor. Entonces aquí estamos hablando de que cuando un trabajador ya no está dentro de una relación laboral, pero cumple con la condición de que tenga 50 años o más, el Infonavit le va a regresar el fondo que tenga a su favor. Fracción 3. En la fracción 3 nos dice, en caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del Infonavit, las cantidades que tuviere derecho en los términos de las fracciones anteriores se aplicarán a amortizar el crédito, salvo los casos de incapacidad total permanente o de muerte, en los términos del artículo 145, si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito quedará saldo a favor
del trabajador, se le entregará a este el monto correspondiente. Bien, aquí nos establece que si el trabajador ya tuvo acceso a un crédito para la vivienda, tal vez ya compró una casa habitación, entonces todo el fondo que él tenga a su favor se va a aplicar para pagar el crédito que aún le debe al Infonavit para el pago de la casa habitación que se adquirió mediante ese crédito. En caso de que llegara a sobrar dinero sobre ese fondo después de pagar el crédito, pues se le tendrá que dar al trabajador. Y después nos menciona, en caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en relación de la legislación especial en la materia, el pago de crédito solicitado debe ser suspendido hasta en tanto no se haya localizado con o sin vida. Entonces, aquí en este caso nos menciona sobre los trabajadores con calidad de desaparecidos o de ausentes, en el cual establece que el pago del crédito, que imagínense que este trabajador sacó una casa, obviamente tiene un crédito a favor del Infonavit, pero después desaparece. Ese crédito, el pago de ese crédito, una vez de que se haya declarado ante un tribunal la ausencia del trabajador, pues quedará suspendido hasta que no se localice al trabajador. Es lo que nos establece este párrafo. Dice, para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales, bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas pertinentes. Entonces aquí estamos hablando que la prueba pertinente pues es la declaratoria especial de ausencia. Vamos al artículo 142. En el artículo 142 establece, cuando una empresa se componga de varios establecimientos, la obligación a que se refiere el artículo 136 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto. Vean, el artículo 136 habla, que es el primero en que nosotros aquí hemos trabajado, pues es la creación de un fondo, ¿no? Para que tenga acceso el trabajador a la adquisición de las viviendas. Entonces aquí nos menciona que cuando la empresa se componga por varios establecimientos, por varias sucursales, la obligación del patrón no nada más es para la sede central, sino también para todos los trabajadores de todas sus sucursales, es lo que nos establece el artículo 142. El artículo 143 nos menciona, para los efectos de este capítulo, el salario a que se refiere el artículo 136 se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. No se tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el tema de salario diario integrado? Que una cosa es la cuota diaria y otra cosa es el salario diario integrado. Algunos lo mencionan como salario diario ordinario y salario diario integrado. En este caso, la cuota diario, salario diario ordinario, pues es el pago normal del salario. Y el salario diario integrado es cuando a la cuota diaria se le suman pues todas las prestaciones. En este caso también nos está mencionando que es lo que debe de tomarse en consideración como salario. Recuerden que el patrón debe de pagar el 5% de lo que paguen de salarios. Y menciona que se debe de entender por salarios en este primer párrafo del artículo 143 y nos dice que es la cuota diaria más gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y dice, y cualquier otra cantidad o prestaciones que se entrega al trabajador por sus servicios. O sea, todo lo demás. Ahora, aquí nosotros podemos decir que es un salario diario integrado en donde tiene todo, ¿no? Pero también aquí nos establece qué es lo que no se debe de tomar en consideración para
para efectos del pago del 5% por parte del patrón. Y nos dice, no se tomará en cuenta los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa u otros similares. Recuerden que en la industria se le da a los trabajadores pues zapatos de seguridad, se le da un uniforme en el cual consta por lo general de un pantalón de mezclilla, una camisa tipo polo de material industrial, etcétera. Dice instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares, como puede ser también el casco, los gogles de protección, mascarilla, etcétera. Después, ¿qué es lo que tampoco se considera dentro del salario para el pago del 5% que tiene la obligación el patrón? Dice el ahorro, cuando se integre por depósitos de cantidades semanaria o mensual, igual del trabajador y de la empresa, y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales. Eso tampoco, el ahorro tampoco se considera como parte de ese salario. Las aportaciones al Infonavit y la PTU. Recuerden que la PTU ya la vimos. Tampoco se considera. Tampoco no se considera la alimentación y la habitación cuando no se proporcione gratuitamente al trabajador, así como las despensas. No se considera los premios de asistencia. Tampoco se considera los pagos por tiempos extras. Y no se considera las cuotas del IMSS a cargo del trabajador que cubra la empresa. No se consideran dentro de el salario. Recuerden que el trabajador debe de pagar el 5% sobre salarios. Entonces, en este artículo 143 ya nos establece qué es lo que debemos de considerar como salarios para poder calcular ese 5% que se debe de pagar al Infonavit. Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a 10 veces el salario mínimo general en el área geográfica de aplicación que corresponda. Entonces, vean, ya tenemos por una parte el artículo 143, bueno, desde más atrás. Déjenme mencionarles dónde encontramos. El artículo 136 nos menciona, recuerden que desde ahí inició todo, que el patrón está obligado a pagar el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, ¿sí? Para el Fondo Nacional de Vivienda, el 5%, 136. Después, en el artículo 143 dice, esos salarios van a formar parte o se van a conformar por la cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad, excepto todos los que nos mencionó después en los incisos. Después en el artículo 144 nos menciona el salario máximo para efectos de este pago del 5% debe ser el salario mínimo general multiplicado por 10. Ese sería el tope máximo. Si un trabajador gana más que 10 veces el salario mínimo, el tope máximo por el cual el patrón va a pagar esas cuotas de Infonavit, del Fondo Nacional de Vivienda, van a estar topados hasta 10 veces el salario mínimo. Vamos al artículo 145. Dice, los créditos que se otorguen por el organismo que administra el Fondo Nacional de la Vivienda están cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte que libere al trabajador o a sus beneficiarios de la obligación, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo derivados de estos créditos. Bien, este tema también es muy importante. Artículo 145, primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Establece que cuando el trabajador se encuentra en una incapacidad total permanente o por muerte, va a entrar un seguro que va a liberar al trabajador o en su caso a sus beneficiarios de cualquier tipo de gravamen en el sentido de
del crédito que le deben al Infonavit por la casa que está pagando el trabajador, siempre y cuando exista casos de incapacidad total permanente o de muerte del trabajador, y se paga automáticamente el crédito del Infonavit. Eso genera que el dominio de la propiedad ya pase a favor del trabajador o en su caso de sus beneficiarios, y ya va a estar libre de gravamen, es decir, ya no se va a deber la propiedad, ya se cancelaría el crédito. Es lo que nos establece este primer párrafo del artículo 145 de la ley. Después nos menciona: para tales efectos se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, cuando cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido. En este caso, nos establece que siempre y cuando ya el trabajador eh, no tenga ya las capacidades para poder realizar cualquier tipo de trabajo, eso se va a llamar incapacidad total permanente, ¿sí? Hubo un caso, por ejemplo, en el cual pues el trabajador estaba manipulando las cuestiones de electricidad y se electrocutó y perdió sus brazos y sus piernas. Bueno, esa es una incapacidad total permanente. Ya no va a poder realizar trabajo al mismo nivel que cualquier otro trabajador, ¿sí? A eso se refiere. No es que no pueda realizar trabajos, sino ya no tiene las mismas condiciones. A eso se refiere. Después nos menciona: tratándose de los casos de incapacidad permanente, parcial permanente, cuando ésta sea del 50%, déjenme, porque se está cortando el subrayado. Ahora sí. Tratándose de casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% más o invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado del adeudo los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Infonavit, siempre y cuando no sea sujeto a una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de 2 años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago del crédito. La existencia de cualquiera de los supuestos deberá de comprobarse ante el Infonavit dentro del mes siguiente a la fecha que se determine. Entonces, en el segundo párrafo nos establece la incapacidad total permanente. En el tercer párrafo, de la incapacidad parcial permanente. Y este establece que siempre y cuando sea del 50% o más de esa incapacidad, bueno, ya podría quedar librado el trabajador siempre y cuando no genere una nueva relación laboral dentro de los próximos 2 años. En caso contrario, pues durante ese periodo en el cual no laboró, pero es menor a 2 años, se le dará una prórroga para el pago de las cuotas en relación a que no se causarán los intereses correspondientes. Artículo 146. Dice: los patrones no están obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores del hogar. Este es un tema, pues, que es difícil, está en boga, porque estamos hablando de que los trabajadores del hogar, ¿por qué no van a tener el mismo derecho que un trabajador industrial? Y por diversas cuestiones se ha establecido de que son distintas las condiciones de trabajo entre un trabajador del hogar que un trabajador industrial, ¿sí? Aquí hay una cuestión muy especial, que por un trabajador industrial pues tiene el patrón que por lo general es una persona moral o una persona económicamente activa, mientras que los trabajadores del hogar por lo general tienen un patrón
que es un asalariado, no es un empresario, no es alguien que esté realizando una actividad económico, comercial o industrial, no lo está realizando. Entonces, es por eso que considero que en esta parte se ha tomado la decisión por parte del legislador que los trabajadores del hogar no tengan derecho al Infonavit, ¿sí? Porque, como les menciono, los patrones son por lo general son asalariados, mientras que un trabajador industrial pues trabaja para una empresa, un patrón, ya sea persona física o moral, que está realizando una actividad económica, una actividad comercial industrial. Vamos al artículo 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo que se constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que incorporarán al régimen establecido por este capítulo, primero, a los deportistas profesionales. Y dos, a los trabajadores a domicilio. Entonces, no vayan a confundir trabajadores del hogar que trabajadores a domicilio, ¿eh? Son distintos. Artículo 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital, un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias que lo justifiquen. Esta parte nos establece en el artículo 148 en que el Ejecutivo determinará cuáles son las empresas cuyos ingresos sean de un monto inferior, que no tengan la obligación de participar en el Fondo Nacional de Vivienda de una manera igualitaria que aquellos que tengan una mayor capacidad. Por eso dice establecer modalidades para facilitar las aportaciones de las empresas. Eso no quiere decir que no vayan a aportar, sino que van a estar o tendrían que estar dentro de un régimen especial. Después, este párrafo dice: para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en caso necesario conforme a un sistema de sorteo. Recuerden que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, todos quieren un crédito y todos los que tengan las mismas condiciones de necesidad, pues van a formar parte de ese sorteo para poder determinar a quién le toca pues tener el derecho a ese crédito. Artículo 150. Cuando las empresas proporcionan a sus trabajadores casas en comodato o arrendamiento, no están exentas de contribuir al Fondo Nacional de la Vivienda. Tampoco quedan exentas en estas aportaciones respecto a aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos a un crédito del fondo. Este también es muy importante. Artículo 150. Las empresas tienen que pagar para el fondo o aportar al Fondo Nacional para la Vivienda sí o sí. No queda de otra. Es sí o sí. Aunque el trabajador tenga casa habitación, ya sea en comodato, que es el préstamo de esa casa habitación, o en arrendamiento, un arrendamiento con una renta especial tal vez, aún así, el patrón tiene que contribuir al Fondo Nacional de Viviendas por esos trabajadores, aun y cuando les dé casa habitación en comodato o arrendamiento. También establece este artículo 150 que el patrón deberá de seguir aportando el 5% correspondiente al trabajador que ya tuvo acceso a un crédito de fondos para la compra de una casa habitación. No establece si ya la terminó de pagar o no la terminó de pagar. Simplemente establece que
Aun y cuando ya haya tenido acceso a ese crédito y ya se haya comprado su casa habitación, el trabajador, el patrón todavía tiene que seguir aportando ese 5% respecto a ese trabajador. Muy interesante, ¿no? Artículo 151. Nos menciona, cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se observarán las siguientes normas, ¿no? Artículo importante. Si el patrón da en arrendamiento una casa habitación para que el trabajador pueda vivir, esa renta no puede exceder del 0.5% mensual sobre el valor catastral de ese bien inmueble. Esa es la cantidad máxima de renta que se le puede cobrar al trabajador, ¿sí? 0.5% mensual sobre el valor catastral de la casa habitación. Y después nos menciona que se debe de seguir las siguientes normas. 1. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes. 2. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes. 1. Pagar la renta. 2. Cuidar la casa habitación como si fuera de ellos. 3. Poner en conocimiento de la empresa cualquier defecto o deterioro de la casa habitación. 4. Desocupar la casa habitación al terminar la relación laboral dentro de los 45 días posteriores. Es decir, si una vez que el trabajador ya finalizó la relación laboral con el patrón, entonces ya no tiene derecho a seguir ocupando la habitación que le dio el patrón, por lo cual se le tiene que dar 45 días para que pueda desocupar la habitación. Después nos menciona prohibición de los trabajadores. Usar la habitación para fines distintos a los señalados en el capítulo. Imagínense que el patrón le está rentando la habitación con un límite del 0.5% mensual sobre el valor catastral y el trabajador lo subarrenda a precio de mercado. Entonces, eso es una prohibición por parte del trabajador. También menciona el subarrendamiento de habitaciones, como yo les había mencionado. Entonces, y fíjense, en fines distintos, imagínense que la casa habitación lo ocupe para bodega o para tener un negocio. Entonces, está en contra de estas estipulaciones. Esto es referente a la casa habitación, la habitación de los trabajadores. Este capítulo tercero, habitación de los trabajadores, es lo que crea el Infonavit. Entonces, es importante que podamos tener, considero, los siguientes, pues, que nosotros podamos tener los siguientes conclusiones. Vamos a abrir nuestra hoja de trabajo. Estamos hablando de habitación de los trabajadores. El primer punto importante que debemos de tomar en consideración es que el artículo, vamos a ver nuevamente el artículo 136, establece que va a ser el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, ¿sí? Aquí en esta parte menciona, déjenme seleccionarla, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores en servicio. Ahí está. Vamos a copiar y nos los vamos a llevar como primer punto importante. Segundo punto, aquí
Recuerden que el 5% es el punto importante para nuestro cálculo. Después hablamos sobre lo que se debe de considerar como salarios. Aquí, vean. El salario se refiere a todo esto. Vamos a copiarlo y lo llevamos acá. Esto, ahorita lo que estamos trabajando es el cómo se calcula el Infonavit, para que ustedes tengan la información. Y después nos menciona, bueno, con sus excepciones, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle coma con sus excepciones. Y después hay otro que nos menciona que el salario tendrá como un máximo de un 10% del salario sobre el área geográfica que corresponda. Vamos a copiarlo. Le vamos a pegar. Ahí está. Esto es una, pues, el poder nosotros, pues, determinar las cuotas respecto al Infonavit. El primer punto es el 5% sobre salarios. Este es un punto importante. Es un punto importante. 5% sobre salarios. Después nos menciona cómo se va a integrar el salario. El salario dice, voy a quitar esta parte. El salario se integra con los pagos. Esta parte, integración del salario. Esta es parte importante. ¿Cómo se integra este salario? Recuerden que aquí es 5% sobre el salario y aquí nos dice cómo se integra el salario. Y después nos menciona el salario máximo para efecto de las aportaciones al Infonavit, que debe ser 10 veces el salario mínimo como máximo. Entonces a ustedes aquí con estos tres partes de diversos artículos, ustedes ya saben de manera general cómo calcular el Infonavit en sus empresas. 5% sobre salarios. Les digo qué es lo que integra los salarios con sus excepciones y cuál es el máximo salario para la aportación de Infonavit. Ahí están los 3 puntos importantísimos para el cálculo de las cuotas de Infonavit. ¿Sí? Hay que estudiar más a fondo, obviamente, la ley, pero con esto les doy el panorama general de cómo se calcula el Infonavit, las aportaciones o las cuotas para el Infonavit. Empresarios, espero que les haya servido este tema de habitación, que es una obligación para nosotros, porque es un pago que nosotros tenemos que realizar al Infonavit. Ya les mostré pues todo lo relacionado de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. No vamos a entrar al estudio de la ley del Infonavit, sin embargo, pues sí sería conveniente que le pudieran ustedes revisar. Empresarios, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Bye.